Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Creo que hay 3. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Qué bueno es alabar y adorar a nuestro Señor. Amén. No sé si vivieron lo mismo que yo, pero yo viví algo diferente hoy. Y es de poder sentir la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando le alabamos, cuando lo adoramos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y nos despojamos de todo lo que tenemos o de lo que somos, entonces sucede algo. Él se mueve en medio de nosotros y sentimos su presencia. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 17 al verso 24. Es la porción que vamos a compartir hoy. No sé si tienen calor igual que yo, algunos. Sí. Yo sí. Tal vez se puede abrir un poquito la ventana del costado para que podamos no morirnos de calor y tengan misericordia de mí. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos. Tienen entonces el pasaje Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, que abran sus Biblias. Es un momento solemne, es un momento importante. Estamos delante de la presencia de Dios y vamos a leer su bendita palabra. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Oh Dios y Padre eterno, ¿cómo poder, Señor, realmente expresar lo que hay en nuestros corazones, Padre? De verdad, oh Dios, si tomáramos todas las lenguas que existen, no podríamos realmente expresar lo que sentimos, oh Dios. Padre, venimos ante ti porque, como dijo Pedro, Señor, solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Solo tú puedes, Señor, hablar a nuestros corazones. Solo tú nos puedes confrontar. Solo tú nos puedes animar. Solo tú nos puedes, Señor, levantar de donde estamos. Solo tú, a través de tu palabra y de tu espíritu, puedes hacer esa obra en nosotros, oh Dios. Y Padre, en esta tarde venimos, Señor, tal como somos, sin ninguna máscara en nuestros rostros, sin esconder nada delante de ti. Y te decimos, Señor, oh Dios, háblanos en esta tarde.
Toca nuestros corazones que están necesitados, hambrientos. Necesitamos conocerte más. Necesitamos vivir para Cristo. Necesitamos, Señor, oh Dios, fijar nuestros ojos en lo eterno, en el cielo, oh Dios, y recordar que bendito Dios eres tú el que hace esa obra en nosotros, oh Rey. Yo te ruego, oh Dios, en esta tarde, dame, Señor, gracia, dame sabiduría, pon palabras en mi boca, oh Dios, para hablar a tus hijos. Ellos son tus hijos. Esta es tu iglesia. Ninguno de nosotros ha dado su vida por ella. Solo tú, Cristo. Es por eso que hoy estamos aquí con la expectativa de que seas tú el que nos hables y que nos confrontes y que nos bendigas y que nos restaures. Habla a nuestros corazones, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Cuando leemos este texto, encontramos, hermanos, un contraste, entre los gentiles y los cristianos. Encontramos una diferencia muy claramente pronunciada en estos versículos que acabamos de leer. Y para poder ilustrar lo que vamos a compartir hoy, quisiera que ustedes puedan visualizar un vaso de agua. Cuando tenemos un vaso de agua llenado por la mitad y del otro lado agarramos una botella de aceite y queremos llenar el vaso con el aceite, sucede una separación dentro de esos dos elementos. Puede parecer que para nosotros sea ya tal vez común, sobre todo para aquellos que les gusta cocinar. Pero para aquellos que no cocinan, no será tal vez común este ejemplo. Pero cuando vemos estos dos elementos que son líquidos, podemos pensar, o tal vez alguien que no sepa, puede pensar que al ser dos líquidos se pueden fácilmente mezclar. Se pueden fácilmente llegar a ser uno solo. Pero científicamente el aceite y el agua tienen mucha diferencia. El aceite y el agua son dos elementos químicos que sus moléculas son muy diferentes y opuestas. Y por más que sean dos elementos líquidos y que queramos hacer uno solo de ellos, nunca lograremos hacerlo. Si tomamos entonces el vaso de agua y lo llenamos con aceite, vamos a ver que una reacción química. El aceite va a flotar por encima del agua. Muchos pensamos que es por el hecho de que el aceite es más viscoso o más espeso o más pesado que el agua. Pero si les hago la famosa pregunta que se le hace muchas veces a algunos alumnos en su escuela, y tal vez ustedes recordarán esta pregunta: ¿cuánto pesa más? ¿1 kilo de pluma o 1 kilo de oro? ¿Cuánto pesa más? Igual, es 1 kilo. Sea pluma o sea oro, la cantidad es la misma. Muchos de ustedes habrán dicho: la pluma obviamente pesa menos. Pero no es la buena respuesta. La respuesta es de que sea 1 kilo de pluma
o 1 kilo de oro pesan igual. Aquí lo que quiero transmitir como idea es de que tal vez pensamos que el aceite puede ser viscoso, puede tener un aspecto diferente, por lo cual es normal que el aceite y el agua no se mezclen. Pero como acabo de explicar, son el componente de cada uno de estos elementos que hace que son incompatibles. Las moléculas que se encuentran en cada uno de estos elementos son muy opuestas. Para aquellos que estuvieron en las clases de física, se recordarán aquellos elementos que componían el agua, que componen los diferentes tipos de cosas que existen. No voy a entrar en esos detalles, pero hacer memoria de que estos dos elementos, por el componente en sí mismo que ellos son incompatibles, no pueden unirse. Esta es la razón por la cual el aceite flota a la superficie. El aceite va a flotar no porque es más viscoso o más pesado, sino simplemente porque es incompatible con el agua. Lo que quiero transmitir con esta pequeña ilustración, hermanos, es que al igual que el aceite con el agua, nosotros también, cuando venimos a Cristo, hay un cambio de naturaleza. La naturaleza que teníamos antes viene a morir en Cristo, y la nueva naturaleza que nos es dada en Cristo es totalmente diferente. Es opuesta, al igual que el agua y el aceite. No son en nada compatibles. Y tal vez ustedes piensan en sus mentes y dirán, pero a veces siento que mi vieja naturaleza todavía está allí adentro, con la nueva. Si tal vez usted piensa de esta manera, es un pensamiento erróneo. Si estamos en Cristo, la Biblia dice, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas han pasado, y aquí en Cristo son todas nuevas. Esa vieja naturaleza no es compatible con la nueva. La nueva naturaleza siempre va a estar como el aceite, flotando encima. Y el agua debajo, nuestra vieja naturaleza muerta, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy en este tema. El título de mi sermón es Una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Es el título de mi sermón. He separado mi sermón en 2 puntos. 2 puntos un poco largos, lo admito, pero 2 puntos. El primer punto lleva como título Una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir. Cuando leemos entonces el texto, hermanos, aquí de Efesios, lo primero que resalta de una manera muy clara es el tono con el que Pablo utiliza o se dirige aquí a la iglesia de Éfeso. Hemos visto anteriormente en los pasajes que hay una actitud y un corazón pastoral de Pablo. Os ruego. Vemos ese corazón de Pablo a lo largo de los 4 primeros capítulos, y ya aquí al terminar el capítulo 4, Pablo tiene una manera diferente de dirigirse a la iglesia de Éfeso. Pablo dice, esto pues os digo y requiero en el Señor, dice la versión Reina Valera, y es la que la mayoría de ustedes tienen.
¿Notan el tono en el cual Pablo se dirige ahora a la iglesia de Éfeso? Pablo ya no está ahora anunciando lo que deben hacer y con mucho amor y con mucha gracia, con mucha paciencia, sino que esta vez Pablo tiene un tono autoritativo. Tiene un tono diciendo: lo que os voy a decir, se los digo y requiero. En otras palabras, exijo. Estoy pidiéndole que lo que voy a decir ahora, ustedes lo tienen que vivir y aplicar a sus vidas. Lo que Pablo aquí en el texto está diciendo no es, hermanos, una pregunta o no es una idea que Pablo está compartiendo. A ver si tal vez la iglesia de Éfeso y la iglesia bíblica Dios Soberano se otorga en sus deseos de tal vez obedecer al mensaje. La voz de Pablo es autoritativa. Comienza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Wow. Pablo, ¿qué pasó? Antes estabas hablándonos con amor, con gracia, y nos decías: os ruego, iglesia de Éfeso, os ruego por estas cosas. Y ahora Pablo cambia su discurso y se dirige a la iglesia de Éfeso con autoridad en el nombre de Dios, siendo consciente que lo que él está diciendo se refiere ahora a una nueva vida en Cristo. Pablo está hablando nuevamente, hermanos, todo a lo largo de esta epístola a una iglesia cristiana. Le está hablando a cristianos. Y como lo hemos visto en los dos primeros capítulos, Pablo está hablando a una iglesia que era conocida porque ellos vivían según la palabra de verdad que habían recibido. Significa que Pablo está dando este discurso a hombres y mujeres que de verdad conocían a Cristo. Su fama era conocida, dice, en toda la ciudad. A tal punto que esa fama de la iglesia de Éfeso llegó hasta los oídos de Pablo, él estando en la cárcel, encadenado en Roma. Porque la iglesia de Éfeso está en su ciudad, pero Pablo está encarcelado en Roma. Imagínense cómo viajó la noticia. Allí no había Facebook. Allí no había Twitter, no había Instagram, no había WhatsApp, ni grupos de WhatsApp. Pero la fama de esta iglesia llegó a los oídos de Pablo. Y Pablo, como decíamos, con una voz autoritativa y en el nombre de Dios, les dice que ahora deben, dice, andar. ¿No recuerdan estas palabras? ¿Acaso no recuerdan el sermón de hace 15 días donde Pablo utiliza esta misma palabra en el capítulo 4, en el verso 1, donde dice: yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación como la que fuisteis llamados? Y Pablo vuelve a utilizar esta misma palabra. Y les dice: os ruego que andéis, os ruego que vivan. Ahora Pablo ya no hay un ruego, sino que le está dando una orden en el verso 17. Requiero en el Señor que ya andéis, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo ahora les dice a la iglesia de Éfeso, a aquellos cristianos: quiero que no caminen como caminan los gentiles. Les estoy pidiendo que no vivan como viven aquellos que no conocen a Cristo. Les estoy ahora
con autoridad y delante de la presencia de Dios les estoy diciendo, hermanos de Éfeso, hermanos de IBDS, no vivan como viven los gentiles. Caminen y vivan como verdaderos cristianos. La pregunta que le podemos hacer a Pablo es la siguiente. ¿Cómo es, Pablo, que no debemos andar? ¿Cómo es la manera en que justamente nosotros que somos cristianos no debemos andar? Y Pablo nos da la respuesta en los pasajes siguientes. En el verso 17 nos habla de una mente vana, de una manera de pensar que no es conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo podríamos entonces definir que viven, dice el texto, en la vanidad de sus mentes? Si podríamos definirlo, hermanos, en una frase sencilla, dice de esta manera: todo pensamiento que no tenga valor o que no sea digno de alabanza, podemos considerarlo como vanidad de la mente. Aquí el verso 17, Pablo entonces nos dice que los cristianos de Éfeso no deben andar, dice, en la vanidad de sus pensamientos, en la vanidad de su mente. Por eso doy esta pequeña definición, que todo pensamiento que no tenga valor o que no sea digno de alabar, podemos considerarlo como vanidad de nuestra mente. Podemos considerarlo que estamos entonces viviendo como viven los gentiles. Si tuviéramos que decirlo de otra manera, ellos andan y viven según todo tipo de pensamiento que no tiene ningún valor. Ellos piensan carnalmente y sus vidas están vacías y carentes de todo propósito y sin frutos. ¿Más claro allí? Entonces, si pudiéramos decirlo de una manera más clara, aquellos que tienen una mente vana, aquellos que piensan de una manera vanidosa en sus propios deseos, es que ellos piensan carnalmente y sus vidas están vacías. Están carentes de un verdadero propósito y están sin fruto. Hermanos, es importante recalcar que lo que estamos viendo, Pablo, él está diciendo a una iglesia que supuestamente vive el Evangelio, a una iglesia que es conocida por su cristianismo. Pero aún aquí Pablo en el verso 17 les está diciendo, hey, los gentiles, ellos viven de esta manera. Ellos piensan carnalmente. Sus vidas están vacías y huecas por dentro. No hay ningún futuro en ellos. El verso 18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Eso nos lleva a otro pequeño punto, que es una mente entenebrecida e ignorante. Ellos tenían su mente completamente cegada en oscuras. Llevaban en ellos una venda en sus ojos y en su entendimiento que no les permitía ver el Evangelio. ¿Acaso eso no nos recuerda algo? ¿Acaso no nos recuerda nuestra propia condición de pecado antes de conocer a Cristo? Una mente entenebrecida
una mente ignorante de la verdad del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros nos hemos burlado cuando se nos ha predicado el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros nos hemos reído de aquellos que pasaban con una Biblia bajo el brazo? Porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido, porque éramos ignorantes de la verdad del Evangelio. Y Romanos, en el capítulo 1, en el verso 21, nos dice, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Abro aquí un pequeño paréntesis para ilustrar una manera que me impactó de Albert Einstein. Albert Einstein emplea una ilustración para explicar la teoría de la relatividad que tiene la luz. Y en su libro sobre la teoría de la relatividad de la luz, él dice esto: la oscuridad no existe, es en realidad la ausencia de luz. ¿Escucharon eso? La oscuridad no existe, es en realidad la ausencia de luz. Hermanos, esta gente, estos gentiles tenían una mente entenebrecida, nos dice el texto, ignorantes, al igual como nosotros. Podemos llegar a concluir a través de esta pequeña ilustración de Albert Einstein que no es que había oscuridad, sino que no había luz en ellos. La luz del mundo no se había reflejado en ellos como en algún momento de nuestras vidas la luz del mundo no se había reflejado en nosotros. Estábamos entenebrecidos, pero no porque la oscuridad exista, sino porque es la ausencia de luz en nuestras vidas. Es la ausencia de Cristo en tu vida y en la mía que hace que tú te veas en oscuridad y en tinieblas. Es la ausencia de su luz, de su resplandor, de su gloria. Entre más nos acercamos a Él, más Él se acercará a nosotros. Y su luz ya no será ausente, sino que estará presente en nosotros. Y las tinieblas en las cuales tal vez nosotros pensábamos que estaban alrededor de nosotros, podemos ver con claridad, hermanos, que es la ausencia de la persona de Cristo. Es la ausencia del resplandor de su presencia en medio de nosotros. La ausencia de luz llevó a los gentiles a ser ajenos a la vida de Dios. Esto significa, hermanos, que ellos tenían una vida completamente y profundamente lejos de Dios, en una total y completa ignorancia de quién era Dios. Como lo hemos visto ahorita en Romanos, ellos se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos fueron excluidos de la presencia de Dios por la ausencia del resplandor de Cristo en sus vidas. Dios no puede morar en la vida de un hombre si Cristo no está allí primero. Necesitamos que la luz del mundo venga e ilumine nuestros pensamientos y nuestros corazones. Eso nos lleva
a nuestro tercer y pequeño punto, que es una mente insensible, en el verso 19. Una mente insensible. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Wow. Miren cómo esto va de cadena en cadena y de peor en peor. Primero ellos andaban en su vanidad, en la vanidad de sus corazones y de sus mentes. Después vemos en el verso 18 que ellos están entenebrecidos. Ellos están ajenos a la vida de Dios. En otras palabras, ellos están ajenos a Cristo, no conocen a Cristo. Y ahora aquí el verso 19 nos dice que después de todo eso, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oh, Señor. ¿Acaso no es un poco el contexto en el que nosotros vivimos? ¿Acaso no vemos que la maldad del hombre va creciendo cada día más? ¿Acaso no vemos cómo de una manera, hermanos, sin ellos darse cuenta, porque ya han perdido, nos dice la sensibilidad, consideran lo malo bueno y lo bueno lo llaman malo? ¿No vemos cómo poco a poco nuestra sociedad ha ido dejando sus valores y sus principios que tenían, por ahora reemplazarlos por ideas completamente pecaminosas? Ahora es normal la homosexualidad. Ahora es normal el lesbianismo. Ahora es normal que homosexuales tengan hijos y se casen. Ahora es normal que la vida de un niño, de un recién creado en el vientre de su madre, no importe. Ahora es normal que un animal, que un perro valga más que el feto de un niño de 9 meses aquí en el vientre de su madre. Ahora vale más, hermanos, el pecado del mundo que los principios y valores que nuestros padres atrás ellos tenían. Ahora es normal que los hijos se levanten contra los padres. Ahora es normal que los alumnos se levanten contra los maestros. Ahora es normal, y todo eso lo protege la misma sociedad. A una mente insensible, a una manera de vivir completamente opuesta a los valores y a los principios del reino. Ellos perdieron toda sensibilidad y se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire lo que nos dice Romanos en el capítulo 1, en el verso 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Wow. Aquellos que no quisieron reconocer a Dios, aquellos que se burlaban de Dios o que aquellos que se burlan de Dios, Dios mismo los entregó a una mente depravada. Oh, Dios mío. ¿Recuerdan a un tal Faraón? ¿Recuerdan a aquel hombre que frente al poder glorioso de Dios se oponía a la libertad del pueblo de Israel? Y Dios mismo endureció su corazón. Dios mismo endureció su corazón para mostrar más gloria y más poder
es exactamente el mismo principio. Aquellos que no tuvieron para reconocer a Dios, Dios entonces les entrega una mente completamente depravada. Ellos perdieron toda sensibilidad moral y dieron libertad a todos sus pecados con avidez. No había absolutamente nada que frene la maldad de ellos. En otras palabras, ellos se despojaron de sí, de todo sentido de vergüenza. Ellos se despojaron de todo sentir de remordimiento en sus mentes y en su corazón. En ellos no había ningún sentir. Se despojaron de toda vergüenza y de todo remordimiento. Wow. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Que los gentiles vivían en la vanidad de sus pensamientos, entenebrecidos, sin luz, ajenos de Dios y perdidos en sus pecados sexuales. Pero ahora Pablo se dirige a la iglesia y les dice: ahora ustedes que conocen a Cristo deben vivir bajo los valores y los principios de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: una nueva vida e identidad en Cristo. Una nueva vida e identidad en Cristo. En el verso 20, Pablo hace una clara diferencia entre los gentiles y nosotros, los que creemos en Cristo. Leamos el verso 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Para poder, hermanos, entender un poco más, con más claridad, y para que no se duerman, el que se duerma, que se pare. El texto en la versión NBI dice de esta manera: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras, se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse la ropa vieja o el ropaje viejo de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, mas ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. La versión NBI en el verso 20 nos da un poco más de luz para poder entender. Nos dice: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Parece que Pablo aquí en el verso 20 se dirige a la iglesia de Éfeso con un tono sarcástico. ¿Lo notan? ¿Lo notan ese tono sarcástico de Pablo al decir: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes habían recibido acerca de Cristo, hermanos de Éfeso? ¿Acaso esto no fue lo que ustedes recibieron como enseñanza? En un tono de sarcasmo, pero al mismo tiempo confrontando a la iglesia de Éfeso, diciendo: ustedes han recibido una enseñanza acerca de Cristo. Ustedes han recibido una enseñanza gloriosa, una enseñanza fiel. Ustedes han recibido la palabra expuesta claramente.
Hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, ¿acaso aquí ustedes no han escuchado la palabra de verdad? ¿Acaso aquí no se ha predicado el Evangelio siendo fieles al texto bíblico? ¿Acaso nosotros no hemos escuchado ese mismo Evangelio que la iglesia de Éfeso? Hermanos, al igual que la iglesia de Éfeso, nosotros hemos recibido el Evangelio de verdad. Y nuestras vidas han sido transformadas no por palabras humanas, sino por el poder de Cristo a través de su Evangelio. Es a través de su causa, a través de su evangelio, que ahora nosotros hemos dejado de ser las personas que éramos antes para ahora ser nuevas criaturas en Cristo. Y por causa del evangelio, ahora ya no pensamos como antes, sino que ahora nuestro entendimiento ha sido abierto y vemos a Cristo. Ya no pensamos como pensaban los gentiles, con una vana manera de pensar. Ahora nuestro entendimiento ha sido abierto. Ya no estamos faltos de luz. Ahora la ausencia de luz ya no se ha hecho, sino que ahora se ha hecho presente en nosotros. Ahora ya no somos ajenos a la vida de Dios, sino que ahora somos presentes. Ahora estamos sentados juntamente con Él. Estamos sentados en los lugares celestiales, nos dice su palabra. Porque en Cristo Él nos dio una posición de santos. ¿Escucharon eso? Amén. En Cristo Él nos dio una posición de santos. Ya no somos ajenos a la vida de Dios, sino que ahora la vida de Dios mora en tu corazón y en el mío. Eso se llama una nueva mente, una mente renovada, una mente transformada por el poder de su palabra. Y eso me lleva a mi segundo punto B, que es una mente que conoce la verdad. Una mente que conoce la verdad. El verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El texto comienza diciendo nuevamente que si de verdad, ¿es verdad? Ustedes dicen que han recibido el Evangelio de verdad, iglesia de Éfeso. Ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, dicen ser cristianos. Dicen que han conocido a Dios o que conocen a Dios. Entonces, que si de verdad conocen la verdad, como dice aquí el texto en el verso 21, si de verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, entonces tenemos un conocimiento de quién es Cristo. Pero hay un secreto allí en este versículo. Muchos hermanos conocemos un texto de memoria que es el siguiente. Y lo hemos repetido muchas veces. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un texto que muchas veces lo hemos dicho o repetido sin ser conscientes de lo profundo que significa. Aquí el verso 21 nos dice que nosotros hemos oído
y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La pregunta que podemos decirle a Pablo es, ¿qué nos quieres decir en este texto, hermano Pablo? Hermanos, de una manera sencilla, lo que Pablo nos quiere decir es que Cristo no solo fue el maestro. Él no solamente fue la asignatura del tema que estamos viendo. Él no solamente es la lección que nosotros estamos estudiando. Él es la verdad encarnada. Él se está revelando a nosotros de una manera palpable. Él es, en otras palabras, hermanos, que valga la redundancia, Él es la palabra rema que se hizo carne para darnos vida juntamente con Él. Esa es la verdad profunda escondida en este verso 21. En otras palabras, Cristo es el maestro. Cristo es la lección. Cristo es el mensaje. Cristo es el profesor. Cristo es la verdad encarnada. Cristo es todo. Y no solamente Él es todo, sino que tenemos la prueba gloriosa de que Él se encarnó. El verbo, la palabra, el verbo se hizo carne, nos dice. El verbo se hizo carne, ¿entienden esto? Dios mismo se hizo carne y descendió en medio de nosotros para que nosotros podamos palpar con nuestras manos a esa palabra de verdad, a esa palabra que realmente trae vida y transforma corazones. Él se hizo carne. Si entonces nosotros tenemos una mente que conoce la verdad, que conoces a Cristo, ¿por qué no vivimos en la verdad de Cristo? ¿Por qué no vivimos como Él quiere que nosotros vivamos? Si Él es el maestro, si Él es la lección, si Él es, hermanos, el tema, si Él es la verdad encarnada, si Él se ha revelado de una manera palpable, entonces, ¿qué más tiene que hacer el maestro? ¿Qué más? ¿Qué más estamos esperando para que nosotros actuemos? ¿Qué más? Oh Dios, ayúdanos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más? Tiene que bajar y sentarse al lado tuyo todos los días a las 6 de la mañana para que recién tú vengas a buscarlo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Cogerte de la mano y llevarte al salón de tu casa y que puedes ahí recién Él abrir tu Biblia y te diga, hijo, lee, por favor, lee. Os ruego, iglesia bíblica, Dios soberano, lean la Biblia, lean el texto. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Subirse en el carro y prenderlo y traerte todos los viernes a la iglesia, al reino de oración. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Él es el que tiene que enseñarle la palabra a tus hijos. Él es el que tiene que orar con ellos. Él es el que tiene que venir a tu casa todos los días y tocar la puerta de tu casa y recordarte que el domingo es el día del Señor. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Es mi pregunta. ¿Qué más tiene que hacer Cristo por ti y por mí para que nosotros cambiemos y reaccionemos? ¿Qué más? Oh Dios, estamos tan lejos de ti. Estamos engañados, confundidos.
Si nosotros conocemos la verdad, si nosotros conocemos la verdad, no podemos volver a la mentira y al engaño. Si nosotros conocemos la verdad, no podemos volver a la mentira y al engaño. No podemos, no puedo, hermanos. No puedo. Porque la verdad, la verdadera verdad, nos despoja del viejo hombre que está viciado y que vive conforme a los deseos engañosos de nuestra carne. La verdadera verdad te despoja de todo lo que tú tienes en tu vida que no va conforme a Cristo. Despojarse hace referencia, hermanos, a realmente quitarte la ropa. Quitarse la ropa, bañarse y revestirse de nuevo. A eso hace referencia. Hace referencia como la imagen de un desdichado, de un clochard para aquellos que son franceses aquí y puedan visualizar un hombre de la calle sucio, oliendo horrible, con sus ropas rotas. Pues ese hombre se tiene que despojar de todo lo que tiene encima. Tiene que bañarse, lavarse y revestirse de ropas limpias, de ropas nuevas, de una nueva vestidura que es en Cristo y que nos ha sido dada por gracia y no por méritos de nosotros, sino por los méritos gloriosos de Cristo, sino por sus llagas en la cruz. Es por esos méritos que nosotros podemos revestirnos de una nueva vestidura en Cristo. Y esto me lleva a mi último punto: una mente renovada y vestidos del nuevo hombre. Una mente renovada y vestidos del nuevo hombre. Y dice el verso 23: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Oh Dios, esto es glorioso. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. A contradicción de lo que los gentiles, dice Pablo, ellos viven en su vana manera de pensar. Pablo nos dice a nosotros, debemos renovar nuestros pensamientos en el Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad. Nuestra mente tiene que estar cautiva por Dios. Hay un pastor, Fausto, siempre en sus diferentes consejos nos ha dicho a los tres, nos ha dicho esto: dile verdades a tu corazón. ¿Recuerdan ese consejo, hermanos? Háblale verdades a tu corazón. Es mayormente el consejo del pastor Fausto que nos ha dado a los tres. Y yo lo he guardado en mi corazón de tal manera que cuando mi mente se turba, de tal manera que cuando la aflicción o los dardos del enemigo vienen a atacar mi mente, le digo a mi corazón verdades. Le hablo a mi corazón diciéndoles, hey, recuerda que todo lo haces para Cristo. Recuerda que todo ayuda a bien a aquellos que creen en Él. Recuerda que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Continuamente diciéndoles verdades a mi corazón.
Eso renueva la mente de nosotros en el Espíritu de Dios. Dejamos de pensar de una manera vana. Ya no damos lugar a pensamientos que no son de Él, sino ahora venimos y añadimos su palabra a nuestra mente y rechazamos todo dardo del enemigo, todo pensamiento, toda idea que no es de Dios y decimos, esto no viene de ti. Y nos dice el texto en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Oh Señor, que tenemos que estar vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Aquí hay otro secreto en este versículo. Si nosotros pensamos, hermanos, en este texto, Cristo se encarnó, pero se encarnó por el poder del Espíritu Santo. Se encarnó por el poder del Espíritu Santo, como dice aquí el texto, vestidos del nuevo hombre creados, ¿por quién? Por Dios. ¿Quién encarnó a Cristo si no fue el Espíritu de Dios, si no fue Dios mismo? Y nos dice que según dice, en la justicia, en santidad de la verdad, aquel que no pecó, se hizo pecado por nosotros. Aquel que vivió en santidad se llama Cristo. Aquel que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. Este versículo encierra la persona de Cristo, encierra la encarnación, encierra el Creador mismo, Dios habiendo creado a Cristo para que nosotros podamos ser revestidos en Él mismo. Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, aquí en este verso de una manera sencilla, es que nuestras vestiduras no sirven. Tus vestiduras y las mías no sirven. Tu capacitación, tu intelecto, tus diplomas, todo lo que tú eres no sirve. No sirve porque nosotros debemos revestirnos en Cristo. Si tú piensas que tú puedes con tus fuerzas, si tú piensas que tú puedes con tu capacitación, o porque estudiaste aquí, o porque tienes diplomas, o porque hiciste grandes estudios, el texto dice claramente, tus vestiduras no sirven, lo que tú eres no sirve. Debemos revestirnos en Cristo Jesús. Oh Dios, ayúdame, ayúdanos a que nuestra mente y nuestras vidas sean renovadas en Cristo Jesús. Que nuestras vidas y nuestras mentes sean renovadas en Cristo Jesús. Y voy a terminar con 1 de Juan. Capítulo 2. El verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. ¿Escucharon eso?
El título de mi sermón es Una nueva vida en Cristo. Y el texto de Juan nos dice que los que decimos que permanecemos en Él debemos andar como Cristo vivió y caminó aquí en la tierra, en santidad, en humildad, en paciencia, soportados los unos a los otros, en amor, en gracia, aun cuando lo traicionaron, aun cuando lo negaron, aun cuando se aprovecharon de él, aun cuando lo bofetearon y lo humillaron. Él no pecó, enmudeció y subió a una cruz para que tú y yo, hermanos, tengamos una nueva vida en Cristo. Tengamos una nueva vida en Él. Amén. Oh Dios y Padre eterno, te bendecimos, te exaltamos. Señor, perdónanos, porque tal vez no estamos viviendo como deberíamos vivir, porque no estamos caminando como deberíamos caminar, porque tal vez, Señor, todavía no hemos entendido las verdades de tu Evangelio. Oh Dios, revélate a nosotros, habla a nuestras vidas, muéstranos qué más tienes que hacer para que nosotros cambiemos. Señor, esas palabras tuyas resuenan en mi interior. Solamente una palabra, Señor. Solamente una palabra tuya puede transformar nuestras vidas. Solamente una palabra tuya nos puede sacar de las tinieblas a la luz. Solamente una palabra tuya nos despoja del viejo hombre y nos reviste del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Solamente una palabra. Oh Señor, te ruego, Padre, despierta nuestros corazones para vivir conformes a tu palabra, para vivir conformes a lo que tú nos has enseñado. Tú eres el mensaje, tú eres la verdad encarnada, tú eres esa palabra rema, oh Dios. Padre, Señor, transforma tu iglesia, transfórmanos a cada uno de nosotros, te lo pido. Haz tu obra, oh Rey, en el nombre de Jesús. Amén.